la nefritis intersticial crónica. Sí, generalmente nosotros hablamos de procesos en donde ya el fenómeno inflamatorio, ya el fenómeno degenerativo está ocupando una forma con mayor tiempo en el tejido renal. Enfermedades que pueden ser inclusive formaciones de lesiones peculiares y puntuales que evolutivamente van acabando con el riñón. Y finalmente hablamos de enfermedades como son los procesos inflamatorios del propio riñón, como son la glomerulonefritis. Sí, hablamos de las nefritis intersticiales, como el caso de leptospira, y hablamos de la nefrosis tubular que podremos encontrar por fármacos que ya platicamos. En general, nosotros tenemos un proceso donde existe ya como tal el proceso inflamatorio y se acuerdan nefritis, nefrosis, ¿sí? O nefrosis, nefritis, perdón. Hablábamos de degeneración y luego inflamación. Hablamos que en este caso la nefritis intersticial crónica, pues básicamente produce una insuficiencia renal crónica, ¿no? O sea, ya no tiene la capacidad en general el riñón de poder hacer su funcionamiento como tal. Generalmente los riñones que nosotros observamos en nuestro tejido, pues tienen muchas características. Primero, que su forma de habichuela, la forma clásica, y estoy hablando solamente del caso del riñón de, por lo menos de cerdo, de humano o de perro, esta estructura orgánica, pues primeramente va a cambiar en cuestión del tamaño. Tienden a ser riñones un poco más contraídos, mucho más pequeños. Se empieza a tener el caso de encontrarse al corte más fibroso. Empezamos a observar vamos a ver fotos, ¿eh? Más fibroso, vamos a tenerlo también que va a cambiar su coloración, vamos a cambiar la estructura o la superficie del propio riñón, va a cambiar a una superficie completamente rugosa, o sea, hablamos de una lesión renal que ya incluso nos habla de cicatrización. Nosotros, ese es un caso muy común para que lo relacionemos y lo podamos entender, es un caso de un barrito de cara, contaminado. Un barrito de cara que se llega a contaminar de más o a formar algún proceso mayoritariamente de lesión en el mismo poro donde se instala este barrito. Sí, ya sabemos que el barrito es un poro que se taponea, que adentro contiene bacterias, forma purulencia y se va resolviendo como un fenómeno inflamatorio, necrótico en el tejido y finalmente sale la supuración. Sí, esa supuración se va a eliminar por medio de un sistema inmunológico y finalmente el vaciado y dependiendo de cómo haya quedado la estructura interna de este poro, nos quedará o no cicatriz. En el caso del riñón, si cada una de las estructuras que tienen, hablando de la nefrona, si cada nefrona llega a tener este barro, por decirlo de alguna manera, pues evidentemente múltiples zonas de lesión cicatrizal aparecerían en este riñón, haciendo que obviamente, y sabemos que las cicatrices generalmente tienden a contraer el tejido, en lugar de distenderlo, una vez que viene el proceso cicatrizal, tiene que ocupar un espacio físico el tejido conectivo y este tejido conectivo va a ocupar primero con un tejido colágeno laxo. El colágeno laxo va a ocupar este hueco que dejó el proceso necrótico, lo va a ocupar y finalmente en la remodelación del tejido, se convierte en un tejido conectivo, ya no va a ser laxo, sino ya va a ser compacto y al compactarse esta cicatrización va a hacer que el tejido proporcionalmente se contraiga. Si estamos teniendo múltiples lesiones en muchos de las zonas de la nefrona, o sea que cada glomérulo renal, cada ovillo capilar, cápsula de Bowman tiene este proceso, estamos hablando de miles de lesiones, finalmente el tejido renal comienza a tener una contracción y caminamos directo después de tener un proceso de lesión degeneratoria, luego lesión inflamatoria y finalmente terminamos con un proceso cicatrizal, pues básicamente ya estamos parados en un proceso llamado atrofia renal. ¿Sí queda? O sea, esta evolución de degeneración, inflamación, cicatrización, pues desemboca en un riñón que ya no va a ser funcional. Hablamos del riñón atrófico, hablamos de este riñón que ya no tiene la capacidad para poder hacer ninguna función en especial. Si fuera unilateral, esto es el caso de que fuera el proceso solamente de un lado del riñón, esto eventualmente nos llevaría a que el otro riñón, que en teoría debería de funcionar, ¿sí? Entonces tengamos una compensación, trabajaría de más, estaría funcionando a su doble de capacidad y finalmente hace su función. Sin embargo, si estamos viendo que nuestra lesión fue sistémica y la contaminación es dual, hablamos del derecho y del izquierdo o bilateral, como gusten llamarlo,
pues evidentemente nosotros tendremos que sospechar de que la insuficiencia renal, el proceso de enfermedad crónica renal, aparecería como signos rápidamente en un individuo que no va a tener la capacidad de eliminar componentes, urea, creatinina, eliminar también pues, una correcta establecimiento de la homeostasis, hablando del equilibrio ácido-base, y bueno, muchísimas más que tenemos en cuestión de la función orgánica del riñón, ¿no? Eventualmente la misma lesión renal, y como ya conocemos, el caso del riñón, pues tiene con funciones como el factor renina-angiotensina-aldosterona, tiene cuestión de la renina, obviamente de la eritropoyetina, y toda esta función hormonal que el riñón poco a poco empieza a no resolver porque ya se encuentra con un daño muy mayoritario, finalmente, pues genera en este caso problemas sistémicos importantes, ¿no? Mientras que el fenómeno histopatológico sucede, que es la continua lesión. Ya estamos observando un tejido dañado, estamos observando un tejido que por características puntuales ya tiene lesión renal, ya tiene procesos de necrosis, ya tiene tejido cicatrizal. Finalmente, el sistema inflamatorio sigue pendiente hasta que se elimine el 100% del tejido. Si nosotros pudiésemos aislar al tejido renal de un individuo que esté altamente enfermo, pero nosotros vamos a hacer, digámoslo así, tenemos un individuo que tiene insuficiencia renal muy crónica, con daño muy severo, lo canalizamos y lo pasamos por una máquina para que dialice su sangre, ¿ok? Pero sigue conectando su riñón. Y dejamos que este riñón, sí, en este caso ficticio, siga conectado al sistema circulatorio, y que por otro lado su sangre del paciente esté limpiándose. ¿Esto qué nos haría? Que finalmente yo estoy quitándole la carga renal y estoy haciendo que la sangre se pueda limpiar con procesos de desintoxicación por medio de la diálisis, ¿sí? O la hemodiálisis, y dejamos que el riñón esté ahí, ¿no? No se lo quitamos, sigue funcionando en el interior. Bueno, finalmente lo que va a suceder es que, si lo vemos evolutivamente, vamos a tener un riñón que básicamente va a ser una bolita de tejido fibroso. Sí, o sea, vamos a tener esta evolución desde inflamación, bueno, desde degeneración hasta necrosis, cicatrización y atrofia, hasta que finalmente el riñón se vuelve una masa completamente de un tejido renal ya cicatrizal, una, vamos a decir, una masa de tejido conectivo en el lugar en donde debería haber un riñón. Si nosotros dejamos que evolucione el proceso, pues básicamente ya no existiría el riñón, y por lo tanto se quedaría como esta fibrosis en un tejido. Evidentemente, antes de que llegue ese proceso, en un individuo normal con lesión, en este caso renal, totalmente habría muerto, ¿no? Estamos dándole, por eso es que así hicimos la simulación de que ya lo seguimos dializando, dejamos el riñón ahí, y a lo mejor en unos meses encontramos estructura donde alguna vez estuvo el riñón de forma cicatrizal. Esto también le pasa al cerebro. Esto es también para que lo podamos entender. Si nosotros tenemos a un paciente que entró en una falla cefálica, en un accidente cerebrovascular, y nosotros dejamos que evolutivamente el cerebro esté cicatrizándose, ajá, obviamente hablamos de los casos de coma, sí, es muy conocido el caso de Gustavo Cerati, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por mencionar mucho, uno muy común en el medio que se entiende, ¿no? Un personaje de rock que sufre un accidente cerebrovascular, un derrame cerebral. Este derrame cerebral lo llevó a un coma, y con el coma, pues el mantenimiento con aparatos para que el sistema siguiera funcionando. Pero mientras eso pasa, el cerebro se está cicatrizando, se está muriendo paulatinamente y se está cicatrizando. Obviamente, pues está conectado a un aparato, y está bueno, a varios aparatos, y se le hacen la hemodiálisis, le dan de comer, una frecuencia respiratoria para poder mantener la oxigenación vascular. A lo mejor le estaban dosificando hormonas para poderlo mantener y mantenerlo en homeostasis. Con el paso del tiempo, vemos que todavía tiene alguna función encefálica. Vemos como la onda PQRS, la onda, en este caso, los elementos de las ondas del cerebro siguen funcionando, ¿sí? Y al avanzar en el tiempo, paulatinamente, esta mancha llamada muerte cerebral, malasia, llamada derrame cerebral, accidente cerebrovascular y fibrosis, que todo es un complejo, finalmente al cerebro lo terminan por cicatrizar. Y lo que vamos observando a lo mejor en un futuro en estos personajes es posiblemente encontrar un cerebro fibroso, más pequeño, contraído, finalmente pues una masa de tejido fibroso en donde alguna vez estuvo el cerebro, ¿no? Si lo podemos mantener por 15 años así, que pudiera ser el caso,
sí, pues vamos a encontrar pues que ya el cerebro ya no tiene funciones, ¿no? Y llegará a un punto en donde el sistema nervioso ya, si no tenemos los suficientes aparatos para controlar al organismo que sigue funcionando a partir de ellos, pues la muerte es inminente. Por eso es que se hacen estudios en estos pacientes con este avanzado problema de muerte encefálica. ¿Sí? Van viendo que todavía presenta pues, función orgánica, que todavía se ven ondas cerebrales. En el momento en donde el cerebro ya no emite ondas cerebrales, significa que la muerte en general del tejido encefálico, pues ya en su totalidad ya es infuncional. Evidentemente, pues ya no hay funciones y pues a pesar de que traten de recuperarlo, sería muy difícil, ¿sí? Mantener a una máquina orgánica como lo es el cuerpo con una computadora muerta, ¿no? En ese sentido, ¿no? Todavía no llegamos al fenómeno de poder tener una computadora que pueda suplir al cerebro para seguir dándole función orgánica a lo que queda disponible, ¿vale? Entonces, siempre en las cicatrizaciones vamos a tener en hígado, en la fibrosis hepática, o la cirrosis hepática, en riñón con la lesión intersticial y crónica, atrofia renal, hablamos del cerebro, hablamos de la piel, la misma piel que hablamos hace rato, el mismo barrito que no se cuidó lo suficiente, que de profundidad hubo daño en cuestión de la matriz de creación del propio de la glándula, sí, en este caso en este poro cutáneo, pues evidentemente hace que cuando se contraiga el tejido, sí, se forme una cicatrización y es cuando encontramos que ese granito, um, es- esa estructura, como lo es mi barrito mal cuidado, ¿sí? Genere una cicatrización y con la cicatrización va a generar una contracción y es cuando observamos estos granos que le decimos que nos quedó una cicatriz cacariza, ¿no? Es muy común ocupar este léxico entre nosotros los mexicanos, que vemos una piel que le falta, que ya se ve rugosa, que ya se ve tortuosa, vemos el tejido cutáneo como cacarizo, que tenemos esta característica. Es muy común que en la piel se contraiga y forma esta formación, el mismo aspecto que tendría el riñón, ¿vale? Hasta aquí más o menos sí quedamos un poquito claros. Sí, Sí, ok, bien. sí, Doc. Perfecto, muchachos. Ok, seguimos con un poquito de esto. Bueno, por aquí, por ejemplo, vean muy bien características de este riñón. Bueno, primero en el riñón sabemos que el de arriba a la izquierda es un riñón de una especie de un felino. Característica principal es que presenta muy, muy importante los vasos sanguíneos muy aparentes en su superficie. Eso le pertenece de manera normal a este órgano, sí, en esta especie. Ok, pero fíjense cómo tiene rugosidad, presenta esta superficie rugosa muy similar al de la derecha y del guante azul. Vemos esta lesión en donde se ve un tejido renal que se ve ligeramente globoso, sí se ve mucho más redondeado de lo normal, pero presenta rugosidad en la superficie. Algunos comentan cuando le jalo o cuando le quito la cápsula se deformó. No, esta deformidad aparece precisamente por estas zonas de necrosis que se forman fibrosis y se va a empezar a contraer el tejido renal. Ahí vemos una lesión, vemos lesiones muy aparente y paulatinamente del 100% de este tejido renal en ambos casos ya la función orgánica ha desaparecido. A lo mejor andamos cercanos al, no sé, 95%, 90%, y cada vez que yo vaya teniendo más lesión, la capacidad renal se va a disminuir. Ajá, además de que el riñón, pues sabemos que aguanta lo suficiente. Recordemos que las estructuras renales, en la mayoría de la estructura renal, son células que son permanentes, no se recuperan, no se pueden volver a regenerar, motivo por el cual que el daño renal no puede tener un ciclo. En el caso del hígado, el hígado tiene una capacidad hiperplásica, tiene la capacidad de poder, de alguna forma, regenerarse, pero finalmente cuando viene el daño a la matriz, a la membrana basal de las células hepáticas, en donde en el espacio de D se empieza a ver un fenómeno de falta de oxigenación, las células mueren y evidentemente empezarán a fibrosarse, ¿sí? Y evidentemente el tejido se empieza a contraer, se vuelve más rígido, pero más pequeño, con menos función, misma característica que le pasa al riñón, ¿no? En ese dato. Sí, ahí estamos viendo. Y en la parte de arriba, además de todo, estamos viendo que en la del gato presenta una franja muy oscura, muy importante. Sí se ve una zona como congestiva entre la zona cortical y la zona medular, que nos habla de proceso inflamatorio. ¿Ok? Cuando vemos, por ejemplo, en este caso, los riñones de dos dedos de diferentes maneras, por ejemplo, en el caso de este riñón que se encuentra acá,
Sí que sería este de aquí. Estamos observando la presencia de forma directa de un riñón que ya tiene zonas principalmente depresivas en cuestión de coloración negruzca, posiblemente unas de ellas, como es este caso o aquí, sí, aún unas enrojecidas con depresión. Ahí hubo una muerte completa. El tejido en esa zona inicialmente está muerto, sí, se muere. Se contrae y forma la lesión necrótica y forma las evidencias de un riñón que pasó por un proceso de necrosis, avanza a un proceso de disminución en la función y evidentemente con, en este caso, problemas en cuestión de la función orgánica, la inflamación, la presencia de células inflamatorias de remoción y finalmente pues avanzamos en el proceso de atrofia renal. Este mismo riñón que sería el que se encuentra a su derecha, en la parte interna tenemos una pelvis mucho más abierta. ¿Sí? Se ve un poquito una pelvis mucho más amplia, lo que nos lleva a un fenómeno de encontrar, sí, en este caso, un problema importante en cuestión de que es muy posible que el drenaje, en este caso del tejido renal, haya sido ya involucrado y con eso aumentará la presión interna del riñón y generará daño. Además de que encontramos muy evidente la zona cortical entre zonas blanquecinas, encontramos algunas características de encontrar posiblemente calcificación por algunas coloraciones demasiado blancas en el tejido, sí, como lo estamos viendo, por ejemplo, en estos, sí, en este caso encontrar un poco más de tejido blanquecino en toda esta zona, la zona cortical, sí, mucho más delgada. Fíjese cómo se observa una corteza aquí, por ejemplo, en esta zona, sí se ve muy pequeñita la zona cortical, sí, lo que nos indica una contracción del tejido, además de encontrar dilatación de las arcuatas, se ven muy evidentes las arcuatas, lo que nos está diciendo que tenemos un aumento de la presión intrarrenal. Esta característica, pues evidentemente forma una lesión severa, como lo vemos en el caso externo, ¿sí? Y evidentemente pues forma un poco de daño. A la par, nosotros podemos encontrar otro tipo de fenómenos, como encontrar en este caso este riñón, en donde evidentemente tenemos un proceso que por zonas esto se está generando dato. Podemos decir que con el corte, y si lo vemos a esa altura, podemos empezar a observar un proceso desde degeneración o estamos hablando de necrosis coagulativa, puede ser vascular, no necesariamente tiene que ser un infarto. No, o sea, si lo podemos ver por fuera, esos pueden ser infartos. No necesariamente. Recuerden que para el infarto tiene que ser una característica de origen vascular, un proceso de isquemia. Así que en este caso que al vaso sanguíneo le esté provocando un bloqueo y que este bloqueo afecte una zona, una región del tejido renal. O sea que el vaso sanguíneo bloqueado mata, en este caso, a su tejido en donde le va a aportar oxigenación, etcétera. Es muy posible que tengamos tóxicos. Estos tóxicos generan degeneración, generan necrosis coagulativa y vemos un riñón de esa naturaleza. Evidentemente, después del proceso degenerativo es automático. Viene consigo el proceso de cicatrización y comenzamos a hablar del proceso de reparación tisular y con ello la atrofia del mismo. Vemos el mismo caso en por ejemplo, aquí nos habla de un proceso en donde hay una observación de un tejido renal complicado, riñón derecho, riñón izquierdo. Sí hay presencia de infartos, como lo podemos ver en esta estructura. Sí hay proceso de infarto en algún poco de ellos. En algunas zonas como de ahí fuera existe degeneración, zonas posiblemente de necrosis. Podemos hablar de que si estas manifestaciones en el corte histológico son normales, presentan insuficiencia renal, presentan lesión necrótica, presentan atrofia renal y tenemos una consecuencia pues dedicada a todo el proceso metabólico renal. Sin embargo, hay que considerar que también para este tipo de detalles existen lesiones renales de características anómalas en el tejido renal y hablamos de las neoplasias. Este caso pudiera verse con característica macroscópicamente, parecen zonas de degeneración, infarto. Y si lo viéramos microscópicamente, pudiéramos observar la presencia de, en este caso, leucosis bovina. ¿Sí? Hablamos principalmente de estos retrovirus que van a generar un daño importante en el tejido y obviamente son neoplásicos, ¿no? Ahí estamos encontrando parte de un fenómeno muy parecido. Si vemos algunos otros, fíjense cómo también aparecen estos mismos detalles, punteado un poco más fino, hablamos de una lesión mucho más difusa, ¿sí? En el tejido, a pesar de que es multifocal, pues se encuentra en todo. Si hablamos del organismo en general, bueno, perdón, del órgano en general, podemos decir que la lesión es una lesión multifocal
multifocal renal. Pero si hablamos específicamente de la lesión distribuida en todos los lóbulos, pues es una lesión difusa, nada más que su comportamiento es multifocal, ¿no? O sea, está en todo el riñón, aunque estamos observándolo paulatinamente en puntilleo en general del tejido. Pudiéramos hablar en este caso de enfermedades purulentas que pudiéramos llegar a tener, sí, principalmente para pensar en este tipo de cuadros, ¿no? Ahí estamos viendo más o menos un poquito a detalle el tejido renal complicado, que el proceso inflamatorio se está dedicando principalmente hacia la zona de encontrarnos con eosinofilia, podemos encontrarnos con linfocitos, podemos encontrarnos con neutrófilos y podemos llamar a diferentes tipos de funcionamiento. Aquí nos está indicando principalmente células plasmáticas y linfocitos en esta nefritis intersticial no supurativa, le llaman, o no purulenta, ¿no? Cualquiera de los dos casos. El infiltrado es importante. Sí, quisiera que notaran un poco la característica, ¿sí? Por ejemplo, en este acercamiento que tiene muy similar al que voy a poner después, fíjense más o menos el tamaño del glomérulo y el ovillo renal, ¿sí? O el glomérulo renal como tal. Si yo lo cambio a esta, vemos que el glomérulo renal tiene casi el mismo tamaño, pero hay una característica. En este yo no encuentro, en este caso, otro glomérulo renal alrededor de él. Sin embargo, aquí veo tres. Yo debería de encontrar, y regreso al anterior, tengo un glomérulo renal, tengo nuestras estructuras que son los túbulos contorneados alrededor de él, aunque inflamado, pero tengo túbulos contorneados alrededor de mi estructura. Aquí no encuentro túbulos, salvo uno por acá, sí, salvo algunos por acá en formación, y encuentro la estructura del ovillo capilar junto a otra estructura del ovillo capilar, y debería de haber túbulos. Aquí yo no encuentro túbulos, lo que indica que este tejido, en lugar de que se multiplicaran, y eso pensaríamos que tenemos una multiplicación de glomérulos, que eso no sucede, estamos teniendo un tejido que básicamente se empieza a compactar. ¿Por qué se compacta? Porque también hay necrosis. ¿Dónde veo la necrosis? Estamos teniendo una necrosis por remoción de coagulativa ya en una forma crónica, y lo que encuentro, si alcanzan a ver en esta zona de la parte de arriba, sí encuentro perfectamente, se ve aislado el tejido conectivo. O sea, hay tejido conectivo ocupando espacios intersticiales ya de manera normal, lo que nos indica este fenómeno de ya observar un proceso de atrofia renal evolutiva, ¿no? Estamos viendo igual casos diferentes, por ejemplo, en este caso, en la parte de arriba, ven, inclusive existe deformidad del ovillo capilar, ¿sí? Ya no se ve una forma redondeada, ya no se ve la estructura redonda. Tenemos un proceso de una lesión del mesangio capilar, habíamos observado este tipo de lesiones donde puede haber un poco de crecimiento de células periféricas, en este caso, en el tejido renal, y evidentemente, pues una disminución en el potencial de funcionamiento por la función orgánica del propio tejido en general ya no funciona correctamente. Vemos en este caso la presencia de túbulos, ¿sí? Donde empezamos a tener incluso en el centro una mayor cantidad de proteína en el túbulo. Recordemos que la proteína se reabsorbe en la parte tubular y no pasa directamente a la orina. En tema normal, ¿no? Estamos observando un tejido que presenta una estructura tubular que se ve ligeramente desorganizada. Encontramos algunas células que ya no se ven homogéneas en cuestión de nuestras células contorneadas, ya no se ve cuadradas todas y no se ven organizadas, sino se ven unas más pequeñas, incluso entrando en periodo de apoptosis o en periodo de necrosis. Finalmente, el tejido periférico de él se encuentra con unas zonas en donde hay infiltrado linfoide en su mayoría de los casos. Inclusive observen acá arriba la que tenemos, vemos esta número uno, vean la número dos y la número tres, son las mismas estructuras, son túbulos. Y vean cómo aquí los túbulos, inclusive ya no encuentro células alrededor ocupando parte del epitelio. Ese recubrimiento tubular ya no existe. Aquí incluso vemos esta que está aquí. Voy a quitar el puntero, esa ya empieza a estar en periodo de lesión, esta ya está en un periodo de lesión, esta ya está en apoptosis. Entonces empezamos a tener la lesión tubular crónica, ya con destrucción del tejido y evidentemente pues lesión, en este caso, agravada hacia función fibrosa, y finalmente pues un tejido renal lastimado, ¿no? Ya sin funcionamiento orgánico. Vemos de este lado la misma fotografía, ¿sí? La fotografía nos indica un proceso inflamatorio continuo, vasos sanguíneos también ya lastimados, túbulos completamente lesionados, a lo mejor albúmina u otra proteína ocupando espacios intersticiales. Finalmente, este tejido renal pues está ya completamente dañado.
Si vemos de este lado un tejido renal un poquito diferente, observamos generalmente los túbulos contorneados proximales y distales, se ven de manera normal, se ven bien, pues, de alguna manera, en cuestión de su connotación, de su forma, ligeramente mucho más aumentados de lo normal, sí que se pueden observar, se ven mucho más aumentados de lo normal. Finalmente, acá hay unos con proceso degenerativo, sí, generalmente son diferentes, un poquito más de estos, sí, y aquí encontramos un poquito de nuestro túbulo, ya no se ve la cápsula de Bowman, no se ve una formación capilar como tal en el tejido, en la parte de nuestro tejido, renal, sino que nos indica pues un cuadro más agudizado. Acá ya encontramos en el intersticio presencia de células inflamatorias, principalmente de tipo linfocítico, que ya van a estar involucrando al proceso y que van a empezar a caminar en esto que le habíamos llamado también como parte de la atrofia renal, ¿no? Entonces, vamos para allá. Acá, por ejemplo, fíjense, se ve un panorama muy diferente, ¿no? Hablamos principalmente de un fenómeno donde encontramos la mayoría de los túbulos ya no se ven normales, les faltan células. Principalmente hablamos de por ejemplo, ya no tiene tanta celularidad, disminuye la celularidad de y estamos encontrando que en el interior tubular está la presencia de un componente proteínico. Si no, no es orina. ¿Por qué? Porque bajo la característica de la tinción de hematoxina y eosina, generalmente la proteína se tiñe de color eosinófilo, lo que nos indica una hipoperfusión del tejido renal, generando a lo mejor mayor cantidad de enzimas, sí, en este caso de proteínas, en este caso de aminoácidos filtrados hacia a través de la orina, lo que nos indica daño posiblemente vascular. Mientras que de este lado, aquí en que estamos, donde está el puntero, se observa un tejido que presenta de forma definitiva un cuadro hemorrágico, o sea, estamos teniendo hemorragia tubular. Es muy posible que si lo podemos, no tenemos más corte, pero poder observar en donde hay zonas de hemorragia, lesión obviamente hemorrágica del tejido y está perfundiendo sangre, ya viene sangre desde origen renal y evidentemente es cuando nosotros vemos nuestra evolución en la orina, ¿sí? Recolectamos orina y vemos que viene con sangre. Pensamos, puede ser esta hemoglobina, puede ser sangre del tejido y es evidente buscar que nosotros la posibilidad de llegar a tener sangre como componente, inflamación como componente, nos indicaría daño renal. Además que encontramos un infiltrado linfoide bastante severo, plasmáticas de forma definitiva y por qué no sospechar si fuera canino el caso de encontrarnos con un poquito de este lesión tubular, en este caso crónica, principalmente por algún tipo de bacteria, ¿sí? O podemos buscar en este caso fármacos que nos están generando este tipo de daño, ¿vale? Entonces por ahí podemos encontrar, ¿ok? Si nosotros hablamos de una diferente, ya cambiamos hacia una diferente tipo de nefritis, hablamos eh, nefritis supurativa. Principalmente hablamos, en este caso, de todas las nefritis supurativas, hablamos de las embólicas. Finalmente, nosotros sabemos que vía característica sí podemos encontrar diferentes tipos de fenómenos etiológicos que tienen que ver con septicemias. Sí, evidentemente, bacteremias y septicemias son comunes de encontrar. Finalmente, son hematógenas, son diseminadas por vía vascular, forman lesiones y se pueden llegar a ocupar formaciones dentro del tejido renal, ¿sí? Y eso es muy importante para nosotros, ¿no? Hablamos de algunas enfermedades como pudiera ser Actinobacillus eculi, que yo creo que el día de hoy ya termino de calificar sus trabajos que ya subieron, ¿sí? Para poder nosotros ya tomarlas como para tenerlas, las van a estar disponibles en la red para que les puedan dar una revisadita. Principalmente hablamos de un simple y fenómeno sencillo en la mayoría de las enfermedades de esta naturaleza, la criba. En este caso, nuestros capilares fenestrados tienen la característica de poder, con el filtrado glomerular, atrapar moléculas, atrapar, en este caso, o sellarse principalmente con procesos bacterianos que para ese punto ya deben de ser complicados debido a que ya se volvieron sistémicos. El sistema inmune, como la formación del complemento y otros más, van a generar que estas partículas puedan llegar hacia el tejido renal, hacia el filtrado renal, ocuparse y como se forman como complejos, no traspasan el filtro renal y se quedan principalmente formando lesión glomerular. Esta lesión glomerular, pues evidentemente va a formar, en este caso, lesiones. El caso de, por ejemplo, Actinobacillus ecoli, una característica importante, además de que forma otras lesiones como poliartritis, lesiones
respiratoria, etcétera, que es la vía por donde entra, de hecho, sí, sabemos que presenta principalmente microabscesos en riñón. Ya platiqué hace unos momentos que el proceso inflamatorio genera en los glomérulos, múltiples glomérulos formando lesión, estos por las características inflamatorias y principalmente por ser bacteria, llega al sistema inmune purulento. Hablamos de los neutrófilos, ellos van a, en este caso, a romper, en este caso, la estructura celular por medio de enzimas, ¿no? Lo que decíamos así vulgarmente que les comentaba, pues van y vomitan sus enzimas encima del tejido, ¿no? Y evidentemente ese tejido empieza a tener lisis. Esta lisis agravada finalmente tiene que repararse y finalmente lo que nosotros encontramos en la primera instancia es una lesión purulenta mediada por polimorfonucleares, mediada por proteína, mediada por edema, mediada por congestión, por hemorragia y finalmente cuando vemos el corte vemos un puntilleo continuo en el tejido renal, ¿no? Que podemos encontrar, sí, evidentemente. Mismo caso sucederá con erisipela, finalmente erisipela ya hicieron un trabajo principalmente de ese al principio de cardiovascular y mencionamos que inicialmente lo que provoca son microabscesos, o sea, provoca trombosis, en este caso circulatoria, o sea, se va a pegar al vaso sanguíneo formando lesión. Esta lesión adaptada en esta zona, pues generalmente va a suceder en piel, tejido renal, tejido hepático, etcétera, y obviamente en el tejido cardiovascular también provoca hemorragia, ¿sí? Hablamos también de actinomías piógenes, que generalmente puede generar también abscesos e infartos en todo el cuerpo, incluyendo en este caso el sistema renal y también de la linfadenitis caseosa, ¿no? Hablamos ya de Corynebacterium pseudotuberculosis, dijimos que en general esta generaba una lesión caseoso en todo el tejido. Hablábamos principalmente la más común, la más dedicada era inicialmente hacia el Corynebacterium pseudotuberculosis del ovino que provocaba la linfadenitis caseosa y con esta linfadenitis caseosa pues hablamos que el proceso diseminado vascular generaba, en este caso, lesiones, en este caso, abscedativas, sí, que son tendientes a las zonas caseosas, ¿no? Vimos pulmón caseoso, vimos, en este caso, linfonodos caseosos, y bueno, pues en este caso solamente es que podemos llegar a encontrar también lesiones caseosas en el tejido renal. Obviamente la mayoría de nuestras enfermedades de tipo renal que son muy importantes cursan con cuadro febril, o sea que si nosotros podemos buscar en este caso la presencia de algún tipo de factor como enfermedades que son llegadas en este caso por vía vascular o bien por vía vascular o sistémica o bien que son ascendentes a partir del meato urinario externo, ya sea por vía interna sistémica con lesión ya de diseminación y bacteremia o bien por vía ascendente, por vía urinaria hasta que llegan al riñón, pues evidentemente irán viendo procesos que dependerá de la bacteria que empiecen a generar lesiones necróticas, lesiones supurativas y que finalmente van a cuadrar con el tejido. Hablamos también de salmonela, ¿sí? Hablamos que generaba trombosis, hablamos de coli, dependiendo de cuál de ellas, la enteropatógena, que es una muy común. Hablábamos, por ejemplo, hemos hablado de pseudomonas, hemos hablado de Shigella, hemos hablado de Klebsiella, ¿sí? Que son enfermedades que básicamente nos están llevando a procesos donde se encuentran en el medio ambiente normal y finalmente en alguna forma o se vuelven septicémicas o bien por ocupación en el caso del sistema renal, sí, posiblemente ser por forma ascendente. Sí, unas características que vemos en estos tejidos, además de encontrar la forma febril, que es una característica importante, encontramos lesiones circunscritas amarillentas, hablamos también de lesiones como son en este caso, la inflamación que encontramos, una lesión purulenta, multifocal en el tejido glomerular, áreas de hemorragia, hablamos podemos encontrar fibrina, podemos encontrar lesiones de diferentes tipos en la formación de la lesión microtubular. Si nosotros vemos una fotografía con ese tipo de lesiones y nos acercamos al fenómeno, finalmente vemos la nefritis supurativa embólica. La diferencia es que estos tienen pus, a diferencia de la no supurativa, en encontramos que esos pequeños puntitos sí pueden ser, en este caso, zonas de degeneración, zonas de necrosis, sí, pero no encontramos principalmente, si nosotros tomamos pudiéramos tomar una asada, pudiéramos tomar una laminilla, pigmentarla, o bien un corte histológico, lo que encontraríamos sería una respuesta de diferente caso. Y encontramos algo muy común, este signo como tal, encontramos algo que se llama piuria, ¿sí? Recordemos que la piuria básicamente es que encontramos supuración
en el tejido, perdón, en la orina. Encontramos purulencia, encontramos pus en el tejido, la orina. Entonces, la piuria puede ser una consecuencia de esa. Más adelante, una pielonefritis, vamos a hablar de ella, que es como consecuencia. Si el riñón está teniendo en su drenaje purulencia, lo más seguro es que la pelvis tenga purulencia y la orina tenga purulencia, ¿no? Hablamos de el drenaje como tal, finalmente va a arrastrar células que finalmente van a salir del cuerpo, y en esta salida del cuerpo la encontramos en un examen general de orina, además de encontrar nosotros la presencia de múltiples zonas de lesión. Encontramos también característica de ver un tejido, perdón, una orina que va a presentar bajo microscopio purulencia. Este es evidente que podemos checar. Un segundo, chicos. Entonces, vean, por ejemplo, en este caso, esta de aquí, se parece mucho a la anterior, pero fíjense, hay una diferencia muy marcada. Sí, por ejemplo, si observamos este tejido acá, ¿qué observan en este túbulo? Se acuerdan que tengo también el chat, si me quieren escribir, ¿sí? Gracias, te acabo de ver, Samantha, perdóname, acabo de activar el chat y no lo había visto, sí, atrofia renal. Sí, gracias, Samantha, disculpa. Este, ¿Tiene necrosis coagulativa ese túbulo? tiene necrosis coagulativa. ¿Tiene Ajá. proteína también? Tiene proteína, tiene necrosis coagulativa, tiene, por ejemplo, hay células que presentan pignosis, por ejemplo. Ah, vean estas. ¿Qué le está pasando a esta? A estas de aquí. Ignoso. Cariorexis. Tienen cariorexis. O sea, estamos teniendo finalmente un fenómeno necrótico. Ahora, alrededor del túbulo es evidente que ya no se ven células muy redonditas, se ve como muchas células rotas, partidas en mil pedacitos o detritos celulares, son neutrófilos, provocando una lesión intersticial de tipo neutrofílico. Estamos viendo pus en el riñón, ¿sí? Por eso la formación de estas fotografías, hablamos que cada uno de esos o sea, no es un glomérulo. Estamos observando que en ese punto hay alrededor de unos 100 glomérulos que están formando, de esos 100 glomérulos, están formando 100 de este tipo de fenómenos. Y por lo tanto, pues se ve una masa ya. Ahora sí, ya después de ver 100 glomérulos lastimados, pues vemos este fenómeno ya macroscópicamente, ¿no? Como tal. Si cada puntito no es un glomérulo, cada puntito es una zona de glomérulos formando caos en el tejido renal, ¿no? Entonces vemos Vean, ahora, ¿qué le está pasando al tejido glomerular? Pues evidentemente la cápsula se empieza a ver normal. Es muy posible que aquí todavía no empecemos con este fenómeno. Vemos, si yo veo la lesión, digo, ok, si hay lesión, ok, si hay purulencia, grado, yo digo que, bueno, no sé si se pueda resolver, pero lo que sí digo es que hablando patológicamente, todavía es muy posible que en este punto yo no vea piuria. ¿Sí? Es muy posible que no lo vea, porque todavía veo bastante marginadas a las células, neutrofílicas, las veo todavía bien acomodadas en su entorno. Significa que todavía no hay mucho daño. ¿Okay? Si veo de este lado, por ejemplo, un tejido, tengo células plasmáticas, tengo neutrófilos, tengo lesión tubular, tengo hemorragia, tengo necrosis. Evidentemente nos habla de un daño en donde ahora sí ya puedo encontrar hemorragia, puedo ver piuria y puedo ver hematuria. Vemos por acá, en este caso, un tejido también, un glomérulo. ¿Cómo ven el glomérulo? ¿Funciona, no funciona, según a su criterio? Ya no funciona. Ya no funciona. No, ya no. ¿No? Ya tenemos una lesión muy importante. Tenemos esto que están viendo ustedes, es una vasculopatía. Estamos viendo ya lesión inflamatoria en el tejido vascular. ¿Qué está provocando el tejido vascular? Pues sencillo, aquí encontramos, por ejemplo, algunas de ellas. Si encontramos células polimorfonucleares, sí, estando en fenómeno ya provocando vasculitis. ¿Contra quién? No lo sé, no tengo ojos de agar, ni tampoco de catalasa positiva ni negativa, ¿no? Para eso existen pruebas para poder hacer determinaciones de qué hay. ¿Cómo ven los túbulos? Por ejemplo, este túbulo contorneado por acá. ¿Sí? ¿Lo ven normal? ¿Lo ven degenerado? ¿Qué le está pasando? Degenerado.
Degenerado. Degene- Con sí está necrosis. degenerado, ¿no? Y un poquito, pero si vean cómo si empieza a engrosarse, ya hay proteína en el interior, ya está bien, hablándonos de disfunción orgánica en el tejido renal, ¿sí? Hablamos de ya una lesión mucho más avanzada del tejido renal. Evidentemente hay alguno que otro linfocito que siempre anda mediando el fenómeno inflamatorio por ahí, pero un tejido complicado. Vean este, por ejemplo. Aquí, ¿qué estamos encontrando? Lo que muestra principalmente son estas zonas, inicialmente, sí, lo que estamos encontrando. Ajá. Encontramos principalmente lo que sería el tejido renal. Ya no se ve la cápsula de Bowman, la zona mesangial empieza a tener apoptosis. Vean cómo aquí inclusive hay apoptosis en el tejido en esta zona, sí, cariorrexis, sí, perdón, cariorrexis o apoptosis, que sería la forma de fragmentación. Ya se ve degeneración hialina que encontramos en el tejido, pues evidentemente nos habla de un fenómeno que con el tiempo se convierte en un daño renal y finalmente terminan con el cuadro de lesión y muerte del tejido mismo. Si caminamos y seguimos avanzando en el proceso, y como les comentaba, el fenómeno de tener un proceso de lesión inflamatoria, pues finalmente en los glomérulos renales pasaría al túbulo y del túbulo contorneado proximal al asa de Henle, al distal, al colector y del colector, pues en el drenaje continuo nos tocaría almacenarlos en una zona que se llama pelvis renal, ¿sí? En el caso de la pelvis renal, básicamente nos habla de un fenómeno inflamatorio que puede determinarse como una pielonefritis, una característica muy común. Es importante mencionar que en la mayoría de las enfermedades renales tenemos una barrera grande, ¿ok? Por ejemplo, en esta barrera grande tenemos que eh, el acceso de una bacteria que asciende a través del meato urinario externo, que le cuesta trabajo llegar por uretra a la vejiga urinaria, que se establece provocando una lesión inflamatoria vesical y que en este caso después asciende con problemas y con tiempo hacia el tejido renal a través del ureter y finalmente llega a la pelvis renal provocándole un proceso inflamatorio. Ya tardó suficiente tiempo desde que vino del exterior, pasó a través de todo el conducto urinario y llegó al tejido renal. Este es un proceso muy crónico. Muy, muy crónico, en donde el proceso, sí, generalmente viene por una vía, sí, ascendente de una cistitis, viene de una uretitis y evidentemente de un fenómeno inflamatorio que tardó suficiente tiempo en que la bacteria pudo llegar hasta la pelvis. Una gran característica de la pelvis es que por fortuna, sí, le va a costar ahora mucho más trabajo a esta bacteria colonizar a través del túbulo contorneado distal, ¿sí? Luego el colector, perdón, el colector distal, asa de Henle, llegar al tejido renal. Eso va a ser más diferente, o sea, va a ser más difícil que la bacteria en unos capilares más pequeños, en un túbulo más pequeño, tenga la capacidad de subir. Le va a costar más trabajo, lo que entonces hace que se va a instalar en un lugar en donde también provoque daño, en donde también se puede establecer donde le cueste menos trabajo, y esto estamos hablando de lo que sería el atrio del riñón. El atrio del riñón, esta zona abundante de un tejido que va solamente básicamente a colectar la orina para irla goteando paulatinamente a través, sí, del proceso de eliminación, en este caso del tejido renal, y que paulatinamente va a irlo evolutivamente goteando a través del ureter y finalmente excretarlo, ¿no? Sacarlo por vía orina. Entonces, como tenemos una gran característica, se va a establecer en la pelvis renal y es muy posible que estemos provocándole una pielonefritis. Sí, o evidentemente es una de las más comunes infecciones en humanos. Primordialmente la infección en humanos se va dedicada bueno, a personas geriátricas. Es muy común llegar a tener la infección renal, la infección en la vejiga urinaria y finalmente la pielonefritis es muy común. En geriatras caninos también se puede dar, es muy común llegar a encontrar. Esta también es una característica muy común en las enfermedades renales, en este caso en
bipedestados y principalmente en el caso de la hembra. Una característica muy diferente por la formación anatómica que tienen, ¿sí? Son los ligamentos que están ocupando un lugar con la matriz. Esto genera que existe una patología humana que se llama debilidad de ligamentos de la matriz y debilidad de los ligamentos de la vejiga urinaria. Y tenemos vejiga caída o útero caído. Así se le llama a esta patología humana. Esto es por bipedestación. Lo que hace es que la orina no tiene un pasaje directo, digamos, los ligamentos que están siendo tenues en lo que sería... Un segundo, muchachos. Entonces, perdonen, chicos, ¿qué me quedé? Estaba en lo del... ¿En qué me quedé? Vejiga o útero caído en bipedestal. Vejiga, útero caído, glándula mamaria, arriba veterinaria. Ah, ya, ok. Entonces tenemos esta característica en bipedestados, ¿no? Una característica en donde por lo general llegan a tener estos ligamentos débiles que hacen que la vejiga como que se forme un pliegue en el interior de esta vejiga y esta vejiga, digamos, con un pequeño pliegue hace que la eliminación de la orina no pueda ser tan eficiente. Característica importante, yo conozco, y si esos son casos de contar en general, sí, que muchas veces dicen, ay, es que yo no quiero tomar agua porque pues si tomo agua me dan ganas de hacer pipí. Pues sí, a todo mundo, ¿no? Pero es muy común, he visto muchos casos, principalmente en mujeres, donde pues finalmente sí entiendo un poco el efecto de que en el caso de las mujeres, el que vayan a un retrete público, a una, sí, como se llama, a un baño público, pues les causa cierto grado de hastío, ¿no? En ese sentido, porque bueno, pues claro, ¿no? O sea, tienen que, por la forma en la que estamos acostumbrados a la evacuación en el caso femenino, pues es obligadamente estar en un retrete, ¿no? Mientras que el hombre, pues finalmente, pues no lo requiere como tal, ¿sí? Esta característica hace que evidentemente la presencia de la orina o la característica de la orina dentro de cuestión de la estructura orgánica de la vejiga permanezca más tiempo con más concentración, podemos tener contaminación ascendente y finalmente pues vamos a ascender hacia riñón y obviamente provocando el cuadro de pielonefritis. Esa es una característica muy común, las infecciones vaginales, las infecciones, en este caso de la cistitis y más adelante renales, son a partir de un proceso ascendente en bipedestados por la forma y adicionalmente y o conjuntamente con ello está relacionado finalmente en la parte del aseo, ¿no? Una característica importante de tener este fenómeno ascendente por la cercanía que se encuentra entre la zona anal y la presencia de bacterias que pueden normalmente tener una complicación técnica en cuestión del aseo y eso generalmente, por eso es que muy comúnmente en el caso de los animales como son los geriátricos, llegan a tener ese tipo de problema debido principalmente a estas, am, pues vaya, presencia del tiempo y que a lo mejor el aseo ya no es tan eficiente, sí como de manera normal sucede en otras edades, ¿no? Pudiera ser el caso. Y en el caso de nuestros caninos, normalmente es poco común encontrarlo, generalmente está relacionado a coito. En este caso, esto es casi seguro, casi siempre. En la mayoría de los casos que se conocen, en un porcentaje alto, es generalmente poscoito puede llegar a tener infecciones urinarias, debido a que precisamente no es tanto la ubicación de la zona de la vagina que está debajo del ano, sino es la penetración del pene con todo el fenómeno periférico de arrastrar componentes externos del animal y que pueden llegar a tener contaminación vaginal y finalmente contaminación hacia la parte de la vesícula, perdón, de la vejiga urinaria y ascendente hacia la zona de la pelvis renal, ¿vale? Entonces por ahí tenemos algunas de ellas. Evidentemente la presencia de en este caso las paredes celulares, ¿sí? En este caso de las diferentes bacterias, la presentación enzimática, la unión del tejido, finalmente va a provocar, en este caso, lesiones como puede ser el caso de Pseudomonas, E. coli, de Actinobacillus, Corynebacterium renale. O sea, todos ellos son generalmente estructuras que se adaptan al tejido renal principalmente. Y otra cosa bien importante, recuerden que son mucosas.
Y como son mucosas, nosotros tenemos secreción mucosa, IgA de secreción en mucosas, que es lo que va a hacer posible que estos ocupen ese sistema inmune para poder ser fagocitados y reproducirse en el tejido renal. Y entonces pregunto, si entró el producto, digo, perdón, entró la bacteria ascendente hasta el riñón, ¿cómo le hago para eliminarla? Porque está en la pelvis, no se encuentra ni en la vejiga y no se encuentra en la sangre, se encuentra en una cavidad llamada pelvis renal. Pregunto, ¿Usando ¿cómo le diuréticos? haríamos para poder? Un diurético lo que hace es aumentar la cantidad de orina. Bueno, aumenta la cantidad de orina porque lo que hace es aumentar el metabolismo para poder hacer que el componente de agua pase a circulación y mientras más circulación haya, hay una mayor cantidad de filtrado glomerular, lo que genera una mayor cantidad de orina. Hasta ahí, todo en orden. Pero no, pues las Usando bacterias antibióticos están ahí. de metabolismo renal. Le entendí la mitad, la otra mitad, la primera mitad, perdone, cuénteme de nuevo. Usando antibióticos que lleguen enteros a renal o que sean de metabolismo renal. Ok, yo ocuparía, o sea, recuerden que, bueno, ya ahorita estamos ya, la mayoría, a ver, levanten la mano los que andan en farma, se supone que en este semestre se comparten farma y pato, ¿no? Más o menos, entonces, a ver, levanten su manita, ¿en qué van, Samantha? ¿En qué van, María, Mari? En qué van, Edwin? ¿En qué van de clase? ¿Ya vieron metabolismo bacteriano? O no sé cómo se le llama en farma a esta parte de bacteria, Eh, de fármacos, antibióticos. No, todavía no. ¿Todavía no llegan ahí? Bueno, sería yo estoy en importante los de benzo. Ay, ¿cómo era? Bueno, benzodiazepinas. BBZ. Benzodiazepinas. Ok, Eso. bueno, los que están ya en esta parte de la materia en cuestión o relacionadas con farmacología, hay que comprender que tejido hepático y tejido renal, principalmente el hepático, muchos de nuestros medicamentos requieren la biotransformación a nivel de las enzimas, principalmente citocromos P450, una de las características muy importantes para biotransformarla para que pueda hacer su efecto. Sin embargo, también conocemos en este caso que podemos llegar a tener algunas otras antibióticos que no requieren ni el metabolismo hepático ni el metabolismo renal para biotransformarse para poder excretarse. Hay algunas que llegan, en este caso, por ejemplo, al tejido, por ejemplo, la penicilina. Tiene que llegar al tejido hepático, biotransformarse para activarse, para que pueda hacer función. Ahora, estas no siempre llegan a destinos finales, ¿no? Se quedan en órganos internos y hasta ahí. No, a veces no pasan el filtro renal, a veces no pasan el filtro encefálico y a veces que no pasan el filtro inclusive hacia capilares muy pequeños como piel. ¿Ok? Entonces son fármacos de elección dependiendo del tipo de afección que tenga el animal. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de que tendrán que pasar el filtro renal, primero tenemos que comprender que el filtro renal, si estamos teniendo complicidad y estamos teniendo un proceso inflamatorio y yo le voy a mandar un fármaco que tenga que biotransformarse, absorberse, resorcerse o algo pase en el túbulo, yo es muy posible que esté formando lesión renal. Debido a que mi riñón está sensible, le pongo un producto que es difícil de eliminar, de biotransformar o que tenga que hacer algún procedimiento especial para poderlo evacuar y se quede almacenado ocupando un espacio físico o bloqueando la salida de orina a nivel renal, estoy provocando la insuficiencia, o sea, le estoy empezando a provocarle daño renal. Lo que me quedaría es buscar un antibiótico o también le llaman, en este caso también en lugar de antibióticos, también les llaman un antiséptico, un antiséptico en orina. Se sabe que en la actualidad hay algunos pigmentos, principalmente hablamos del betabel, que tiene una característica que uno de sus pigmentos se convierte, traspasa el filtro renal. De hecho, cuando comemos betabel, una característica de la orina es que tiene una pigmentación moderadamente naranja y que en este pigmento es un pigmento antiséptico. Esto es que sale del filtrado renal sin ningún problema. Le dicen, pásale, no te cobramos nada por pasar por el filtro renal. Llega a la pelvis renal y evidentemente este proceso, este antibiótico natural, evaluativamente en la descarga de orina va limpiando el proceso. Una característica que mantiene básicamente un fenómeno de tener un riñón sano, una orina sana, limpia, básicamente es el consumo de agua. Mientras menos orinemos,
¿sí? Hacemos que el fenómeno cambie el pH, cambie la estructura, las bacterias empiezan a proliferar y puedan ascender, mientras que nosotros tenemos que tener esta característica de poder evacuar de alguna forma, ¿no? Entonces, si evacuamos, tomamos mucha agua, hacemos que evidentemente la bacteria por presión y salida de componentes no tenga la facultad de poder, en este caso, ascender, sino que el mismo drenaje la va a arrastrar para abajo. En un segundo te leo, Leonardo. O sea, acabo de ya le subí bien a la cosa esta y ya me dejó ver los demás chats. Ahorita te contesto la pregunta. En el caso de, por ejemplo, exacto, hablamos de jugo de arándano, hablamos del famosísimo, hay uno que se llama, perdón si lo menciono mal, el kale o kale, o Cale, no sé cómo lo mencionamos, yo le digo que es Cale, no sé si tenga otra forma de mencionar el Cale, ajá. El Cale, hablamos del arándano, hablamos inclusive de jugos de origen, que tiene muchos, resveratroles, hablamos principalmente todo aquello que tenga mucho resveratrol, ayuda finalmente al proceso de evacuación, dentro de los cuales es el más común de los resveratroles, es el caso del vino. Pigmentos, generalmente se dan cuenta, estoy hablando principalmente de jugos o líquidos provenientes de frutas que tienen pigmento. Hablamos pigmento rojizo, precisamente como les comentaba, el caso del betabel, el caso del arándano, del cale, que básicamente hacen que sea un antiséptico. Entonces, por ahí habría que pensar en que una buena hidratación, una buena hidratación del animal, una buena evacuación del mismo, que no tenga daño renal, que no tenga lastimada la vejiga, que no tenga traumatismo, que no tenga presencia de cristales, harán que evaluativamente el fenómeno de evacuación y el drenaje sea correcto. Si cualquiera de estos empieza a atorar en el proceso de evacuación, finalmente las bacterias pueden ascender, provocar una pielonefritis y evidentemente una vez que están en el tejido de la pelvis renal, empezar a lesionar la pelvis y paulatinamente penetrar, en este caso por lesión directa a el tejido renal, penetrar hacia el riñón y provocarle mucho más problema, ¿no? Entonces por ahí. Me pregunta Leonardo, ajá. Sí, en el caso de la piómetra, si nosotros recuerda que nosotros podemos llegar a tener dos posibilidades. Lo menos común en el caso de las piómetras es que dependiendo de la función, recuerda que la piómetra es también una mucosa. Si la mucosa no se llegó a adaptar al fenómeno, empezamos a tener permeabilidad hacia de la mucosa hacia la vascular. Y una vez que la bacteria está dentro del sistema, pues hablamos de una bacteremia, la posibilidad de que provoque daño renal, hepático, encefálico, cardíaco, etcétera, pues es evidente, ¿no? Vamos a verlo vamos a verlo a toda velocidad cuando nos toque hablar de útero, que básicamente va a ser mi punto funcional en la clase, hablar de útero y patologías uterinas, que es de las más comunes, ¿sí? Hablaremos un poquito de esto, pero principalmente es porque las bacterias van generando permeabilidad. Mientras el proceso de la piómetra viene como fenómeno, viene un proceso adaptativo. Viene, digamos que se le forma una cápsula, ¿sí? Al interior del epitelio endometrial, lo que hace que el animal tranquilamente pueda estar inclusive con una piómetra de 4 meses, ¿sí? Con un útero lleno de purulencia, pero no pueda abandonar, no pueda penetrar hacia el interior porque las fibras, en este caso el tejido conectivo, son tan gruesas y el sistema inmune está protegiendo ese lugar que no permiten la posibilidad de vaciado. Esto generalmente sucede cuando ya existe una intolerancia o un aumento en el proceso donde ya estamos teniendo una posibilidad de penetración y permeabilidad hacia la zona vascular, donde nosotros llegamos a tener que es el riñón el que se afecta. Sí, principalmente por esta parte, ¿no? En este caso, la piómetra afecta por vía sistémica al modo renal, ¿no? Pero claro, hay que considerar que también evidentemente al tener una mayor cantidad de peso, de volumen en el tejido uterino, causa una disminución una disminución de la capacidad de la vesícula, de la vejiga urinaria. Una característica de eso, y es muy posible que lo vemos en el caso de las mujeres, en el caso de nuestros caninos, que
tienden a evacuar continuamente, en este caso, orinan demasiado, tenemos una poliuria, no por enfermedad, sino porque como el bulto llamado producto, ¿no? Se encuentra en el caso del útero, en la cavidad abdominal y comprimiendo tanto intestinos, caja torácica y también la vejiga urinaria, la capacidad de llenado de esta es menor. Si a eso ustedes le agregan que no toman agua, están formando la posibilidad que bacterias normales que se encontraban en el fenómeno vaginal, que siguen seguramente viviendo en él, porque cuando veamos piometra, no es que tengamos una superbacteria diferente, hablamos de una colibacilosis, nada más que el problema es que esta colibacilosis se adaptó a un útero abierto contaminándolo. Entonces, si tenemos bacterias normalmente, comúnmente en el vestíbulo vaginal, van a ascender de forma directa y también provocar una lesión en pielonefritis, pero ascendente a nivel de riñón, pero por ya la cuestión de falta de drenaje a través del fenómeno de orina. Si queda más o menos, Leonardo, esperemos que sea básicamente la clase que vamos a ver de útero, o sea, lo más consistentemente posible, porque pues para ese punto ya estamos tembelequeándole con el tiempo, ¿vale? Entonces, sí, macroscópicamente, pues básicamente lo que ocupamos es que puede ser, es clásico y común que pueda ser, en este caso, si ascendió y llegó por vía uretral, pues evidentemente lo más seguro es que sea bilateral, pero podemos tenerla no necesariamente del lado derecho, no necesariamente de ambos lados, puede ser solamente de uno, ¿no? Pero generalmente es de dos. Encontramos mucopurulencia, encontramos síndrome de la déjame, te leo esa parte, Mario, ahorita le doy por ahí. No, no, ahorita lo platicamos. Déjame terminar esta parte y le damos un poquito. Entonces, quedamos en la parte del exudado mucopurulento. Hablamos de las posibles abscesos alrededor de la lesión renal. Hablamos desde abscesos, de los más complicados que llegamos a encontrar es que pudiéramos encontrar una lesión tubular, porque evidentemente la lesión tubular, hablamos de una uretra inflamada, pues generalmente va a generar que el espacio, el orificio tubular, el lumen tubular se reduzca y con eso llegamos a provocarle la lesión renal de forma directa por aumento de la presión renal, ¿no? Entonces podemos llegar a tener fibrosis, podemos llegar a tener obviamente una nefritis intersticial que puede ser de aguda a crónica y evidentemente pues provocar más adelante lesión tubulo-renal, obviamente necrosis renal y finalmente hablamos de lesión por falla renal y atrofia renal, ¿ok? Hablamos en este caso que puede ser de esta característica y evidentemente, pues la formación de la lesión necrótica, cicatrización. Si fue controlada, pues poco daño renal, pero si no fue controlada, mucho daño renal y ese daño renal será compensatorio con la formación de la lesión del tejido renal como tal y ya la cicatrización de forma directa con atrofia del mismo, ¿no? Ahí estamos viendo un poquito de lo que sería la pielonefritis, encontramos inclusive un marcaje directo en el tejido de lo que será parte de la pelvis. Los cálices también se ven afectados en esta lesión. Encontramos congestión, hemorragia, edema. Si encontramos la purulencia, muy similarmente en la que se encuentra de este lado, donde ya el proceso está hacia la parte alta del tejido renal. Encontramos lesiones periféricas, como puede ser congestión, hemorragia en la zona central. Si hablamos en este caso, encontrar, inclusive podemos llegar a encontrar fibrina, sí que podemos llegar a encontrarlo como caso importante, sí, para poder hablar de este tipo de daño. Sí, la lesión evidentemente hacia el tejido renal por compresión provoca, en este caso, una lesión en la pelvis ascendente hacia la zona del tejido renal como tal y provocará daño, ¿vale? Entonces, vemos un poquito de este tipo de fenómeno, ¿no? Menciona por acá, ajá, me imagino que hablas, Mari, del síndrome de la recién casada, principalmente por el proceso de encontrarse con un sistema inmune, más bien con un hábito completamente diferente. No sé si sea eso. Ajá, no, es que eso me acuerdo que me explicaron en Pato G, que el síndrome de la recién casada, que era muy común hace mucho, era que a las semanas de haberse casado, muchas mujeres sufrían infecciones renales, digamos que por exceso de uso.
Bueno, sí, de hecho, nosotros, bueno, a lo que les comentaba de la monta, en el caso de los caninos, finalmente es una vagina que si la podemos ver así de alguna manera, pues se encuentra una vagina que en relación debería tener un vestíbulo vaginal aséptico, ¿no? Realmente más que la flora normal que se encuentra del tejido ahora sí, de la perra, ¿no? En este caso. Pero nosotros, si nosotros encontramos con la penetración, en este caso de un macho, o bien de una pajilla mal limpiada, o sea, que venga sucia, pues nosotros estamos generando que podamos llegar a tener tanto contaminación uterina, que es una de las causas muy comunes de piometra en las especies que son dosificadas por medio de pajilla, o bien en el caso de las hembras, provocarles una infección vaginal, una infección obviamente hacia el meato urinario externo y finalmente hacia una lesión en lo que sería en vías urinarias bajas, que es como se le menciona en el caso del humano, ¿no? Hablamos bajas de vejiga hacia vagina y altas de uretra ureteres hacia la zona de riñón, ¿sí? Entonces, así se le maneja un poco la medicina, altas y bajas. Altas de ureteres, pelvis renal, riñón, y bajas de vejiga hacia meato urinario externo, ¿no? Entonces, sí es una característica principalmente, pues, hablamos del fenómeno de tener relaciones íntimas constantes y bueno, ya si estamos hablando de ser adultos completamente, sabemos que en el juego de estas relaciones íntimas, pues los roces en general entre pues la zona cercana a donde se tiene intimidad, pues es complicada, ¿no? Tenemos que tener mucho aseo y todo el rollo porque pues todo se encuentra en esa zona y puede haber inclusive migración de bacterias a través de la penetración, ¿no? Que es una de las características importantes. Y sí, generalmente después de tener una persona que no tenía intimidad o que no existía intimidad en ese sentido y presentarse a un sistema o a un pene, ¿no? En este caso que está teniendo intimidad en esa zona vaginal, pues evidentemente vamos a tener en este caso la contaminación bacteriana por una nueva flora comenzando a tener daño, puede ascender hacia vías urinarias bajas y provocar, en este caso, la cistitis y evidentemente, los signos de esta, ¿no? Si nosotros lo llevamos a un pleno en esta actualidad, sigue existiendo, no se ha quitado, seguimos teniendo el proceso de esta síndrome recién casada, como dice Mari, tenemos también el caso de tener en este caso contaminación por pajilla, también viene mucho ahora con la apertura más común en el caso de un humano, con el manejo de los juguetes, ¿no? En este caso que se sabe que existen, pues evidentemente un mal cuidado en el aseo de estos implementos, pues pueden llegar a generar desde un proceso vaginal y un proceso de cistitis o vías urinarias bajas debido al mismo proceso. Entonces, por ahí va toda esa patología relacionada, pues evidentemente a la contaminación primordialmente con colibacilos muy comúnmente en esta zona, ¿no? Entonces, por ahí, ojo muchachos. Entonces, continuamos un poco con lo que sería la parte de la nefritis intersticial granulomatosa o también piogranulomatosa. Primordialmente hablamos que en este caso los signos clínicos no son específicos, una característica de ellas es que no los observamos de manera natural y hablamos de histoplasma, hablemos de criptococos, Corynebacterium, Mycobacterium, finalmente y obviamente migración de larvas, lo que nos hace a través de formar unas lesiones nodulares blanquecinas. Sí, ojo, la mayoría de estos son lesiones que pueden llegar a ser no tanto de origen no de origen ascendente. Estamos hablando de enfermedades que cursan con cuadros sistémicos. El caso de aspergilosis, criptococos, histoplasma, estamos hablando que el fenómeno tiene que ser muy exacerbado para poder encontrar los miceliomas, principalmente ubicados hacia aspergilos en zona renal. No es muy común, sí se llega a encontrar, pero estamos hablando de casos extremadamente severos con el proceso a lo mejor respiratorio por aspergilosis, aspergilos fumigatus, con miceliomas migrantes a través del sistema, se llegan a la cuestión del riñón y provocan un micelioma, digámoslo así, metastásico, por mencionarlo, ¿no? De ahí en fuera sabemos que cuando hablamos de pulmón, hablamos el caso de
de Mycobacterium tuberculosis, y mencionamos perfectamente que el caso de encontrar la miliación o la tuberculosis miliar era el proceso de encontrar este tipo de fenómenos en otros tejidos, y uno de ellos se encuentra en el riñón. Finalmente, lo que encontramos son masas nodulares blanquecinas, rugosas, evidentemente con la presencia de granulomas en el sistema, y evidentemente nos están hablando de un fenómeno complicado. Si nosotros estamos hablando de que ya el riñón se encontró con el micoplasma, la lesión tubular, la lesión necrótica, la lesión, hablamos del granuloma o bien incluso la necrosis gaseosa renal, yo les pregunto, ¿es muy posible que estamos hablando de un caso extremadamente violento de lesión sistémica y que el animal aguantó lo suficiente como para mostrar la lesión renal? Lo más seguro es que el animal muera en su proceso, sí, al menos de que sea algo más tranquilo, como en el caso de Corynebacterium pseudotuberculosis, ¿no? Que lo podemos llegar a encontrar. Sí, ahí estamos viendo la lesión completamente en la zona cortical, tenemos una corteza complicada, tenemos una glomerulonefritis, tenemos un poco de congestión, tenemos zonas de degeneración, tanto en el caso del gato como en el caso del riñón de la parte de arriba, que puede ser de canino, ¿sí? Si encontramos este tipo de lesiones nodulares, pues evidentemente el caso de abajo podemos buscarlo en el caso de una Corynebacterium pseudotuberculosis, un absceso a nivel renal, ¿sí? Hablamos de la migración y de la lesión que ya tuvo que tener el caso de la oveja, principalmente con la finalidad de tener este tipo de cuadros en la parte de arriba muy similar, ¿no? Estamos viendo la presencia de unas zonas de tejido donde hay zona de necrosis coagulativa, zona de necrosis caseosa, sí, la coagulativa alrededor, gaseosa en el centro, la presencia principalmente perdónenme, en la de abajo, la presencia de zonas con células gigantes atacando el tejido. Obviamente, cuando estamos hablando que ya tenemos la presencia de células gigantes ocupando el tejido renal, ese tejido renal ya en una zona abundante dejó de funcionar, ¿no? Evidentemente tenemos este mismo tipo de casos. Veamos el caso de la lesión de necrosis, en este caso en la parte de arriba, sí, vemos la zona de necrosis ocupando ya un tejido especializado, fibrosis en general en el tejido renal, en la de abajo el mismo fenómeno, ya formando la zona de necrosis, acordonándola con un fenómeno de fibrosis, y que paulatinamente vamos a tener este tipo de fenómeno, ¿no? Por ahí lo encontramos. Ok, ahí estamos viendo las vías urinarias bajas, ¿sí? Estamos hablando de 928, ok. Sí, vemos en este caso las vías urinarias bajas, y principalmente hablamos de ureteres, ¿sí? Hablamos de la agenesia o aplasia de ureteres relacionados con la agenesia renal, sí, que no si llegamos a encontrarla, evidentemente. Hablamos de ureter ectópico, que básicamente el ureter va a desembocar, en este caso, en uretra, si hablamos de vagina, cuello de vejiga, próstata, y no en trígono vesical, y eso generaría que, pues, evidentemente nosotros tengamos como que la unión de esta manguerita llamada ureter no debería de llegar al trígono vesical, y que pues llega a la periferia, y evidentemente pues va a formar en este caso una lesión en una peritonitis aséptica, ¿no? Que sería una característica importante de hablar de ella, ¿no? Entonces, hablamos también de la vejiga, que podemos llegar a encontrar algunas lesiones, principalmente una mala formación de la vejiga, muy comúnmente hablado. Hablamos del uraco persistente. Acuérdense que el uraco persistente es la presentación de este ligamento que no sella. Recuerden que inicialmente tenemos que, para poder evacuar, en este caso, sistemáticamente cosas, viene la unión el ligamento redondo que viene del ombligo finalmente, y del ombligo se conecta, en este caso, hacia la vejiga. Sí, hablamos de este componente que se queda como persistente, y finalmente este uraco persistente pues nos va a dar una formación común de una falla, sí, en este caso, en este cierre del uraco, y finalmente pues evidentemente una lesión, una peritonitis, ¿no? En este caso, en estos dos. Permítame un segundito. Ah, listo. Entonces vemos una característica de él. Hablamos también, por ejemplo, de pues, la fístula, ¿no? Del ónfalo vesical. Esta es la de las más comunes que podemos llamar la fístula. Hablamos de la onfalitis en el caso de las aves, que también es importante. Finalmente, ellas no tienen vejiga urinaria, perdón, pero sí llegan a tener todavía esta contaminación entre lo que es el ombligo y finalmente en la conducción hacia el interior, en este caso de nuestro divertículo de Meckel, y evidentemente nos genera una patología inicialmente en los pollitos en la primera semana de vida,
vida que mueren principalmente por contaminación. O sea, como queda permeable, no cierra, la contaminación en el nacimiento hace que exista contaminación del ombligo y paulatinamente interiorice la contaminación hacia lo que sería el interior del animal en la cavidad celómica y por continuidad va directamente al divertículo de Meckel, donde finalmente generan esta patología. Hay contaminación, hay distensión, hay bacterias en el interior provocadas comúnmente por una colibacilosis a partir de la contaminación directa de una permeación, ¿sí? De una contaminación de un ombligo. Va a suceder en caninos, va a suceder en caso de ovejas, sucede muy comúnmente en el caso de vacas, ¿sí? Que exista permeabilidad y la contaminación de forma directa provocándole problemas de cistitis y finalmente un problema de una lesión séptica en el caso de la peritonitis, ¿no? Que podemos encontrar. Si hablamos de estas que podemos encontrarnos como ya problemas importantes, pues evidentemente hablamos de una uretritis que guarda relación con la cistitis, que ya platicamos bastante de ella, y hablamos generalmente las bacterias que comúnmente ocupan un poquito de lesión en la cistitis. Hablamos del E. coli como finalmente la principal, hablamos de Proteus, hablamos de Corynebacterium, hablamos de Obacterium suis, sí que son muy comunes encontrarlas de manera normal y generalmente hablamos más comúnmente en hembras, que ya lo habíamos comentado un poquito, y esto es lo que les comentaba, ¿no? De lo de la IgA secretora, que nosotros inhibe en cuestión de la adherencia bacteriana, pero finalmente provoca el fenómeno en la pared y generalmente vamos a generar este tipo de cuadro. Ahora bien, si nosotros tenemos un proceso inflamatorio en la vejiga urinaria, nosotros es muy posible que empecemos a soltar una mayor cantidad de proteína como respuesta. Hasta ahí todo bien. Ahorita ya van a entender por qué se los comento. Una vez que nos de los tipos de cistitis, hablamos de cistitis hemorrágica, fibrinopurulenta, necrotizante y perforante, si fuera el caso, y hablaremos más adelante de algunas características importantes. Hablamos de aquella que es crónica, donde tenemos un proceso inflamatorio y engrosamiento de la misma, infiltración linfoplasmocítica. Hablamos de, también existe la proliferativa, que es el papiloma, no es un papiloma, un pólipo, y ya conocemos que podemos encontrarlo y de qué características tiene, y obviamente hablamos de patologías que se hablan desde deformidades y engrosamientos. Cuando nosotros hablamos de una cistitis que tiene hemorragia, o sea, proteína, purulencia y fibrina, o sea, proteína, necrotizante como detritos celulares y también es proteína, o ulcerante que también es proteína, esta proteína se va a quedar adentro, ¿sí? De la vejiga, ¿ok? Característica importante. En su mano agarren un globo imaginario y en ese globo imaginario métanle una canica, ¿sí? Esa canica podría ser una partícula de moco. ¿Ah? Esa caniquita es moco de esas patologías que les acabo de mencionar, con ulcerativa, necrosante, fibrinopurulenta, hemorrágica. Esta proteína que circula en el interior de la vejiga, que circula en el interior de la orina, se mueve y rebota en todo el interior de ese globo, ¿sí? Nos ponen una caniquita que es la proteína, inflan el globo y rebota en el interior. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Cuando nosotros vemos esta característica, pues evidentemente vemos que el tejido renal, ¿sí? Evacúa de manera normal, ¿sí? Y nosotros empezamos a tener alguna patología que genere moco. Inicialmente este moco, ¿sí? Evidentemente este moco, esta proteína, esta fibrina se queda circulante y puede provocar inclusive el taponamiento del ureter. Y evidentemente tenemos ya problemas, en este caso una disuria, problemas para orinar y evidentemente una lesión posiblemente ascendente hacia el interior del tejido renal. Tenemos evacuaciones con perforaciones que podemos llegar a encontrarnos. Muy comúnmente una perforación dada de manera iatrogénica por el veterinario para poder obtener una muestra. Cuando lleguen a clínica, en teoría, sí, les van a enseñar a meter una sonda. Y en este caso, una sonda que vayan, la metan, y, es que todavía no entra. En el caso del macho, está en la flexura y como está en la flexura, le meten con fuerza y ustedes ya estaban en la pared, lo más seguro es que la puedan perforar y evidentemente tener una peritonitis, en este caso aséptica, o si no, ustedes están metiendo una sonda contaminada
y pueden provocar la cistitis, la perforación, la lesión irritante, la lesión hemorrágica y evidentemente cuadros importantes. Aquí, por ejemplo, fíjense cómo presentamos una cistitis hemorrágica. Estamos viendo la característica de ver un tejido renal que presenta, perdón, de vesícula que presenta una hemorragia en el tejido. La mucosa tiene una característica de enrojecimiento. Hay secreción inicialmente, en este caso, de fibrina y de tejido hemorrágico. Importante porque eso nos puede dar la formación de otras cosas. Aquí tenemos una cistitis hemorrágica, por ejemplo. Traumatismos, es muy común los traumatismos en los animales politraumatizados después de un choque, después de en este caso, después de tener un accidente, sí, unas patadas que le lleguen a dar a los animales, etcétera, revolcones con otros perros, etcétera, pueden generar lesión en la vejiga urinaria y formar esta hemorragia y evidentemente los coágulos evacuados en el interior. Es muy común encontrar en personas que se les ha hecho cirugía de próstata, se les ha hecho en cuestión de después de una golpiza que le hayan puesto, que estén evacuando, sí, orina, sí, en este caso hablamos de hematuria y evidentemente la hematuria puede arrojar coágulos, no es muy común encontrarlo, sí, en este caso una característica importante de verlo ahí. Sí, ahí estamos viendo más cuadros de lesión. Fíjense cómo esta lesión, en el caso de la superior de la derecha, sí, estamos encontrando cómo se encuentra básicamente a la salida de la vejiga urinaria. El engrosamiento es muy evidente, zonas donde hay como ligeramente necrosis que podemos llegar a encontrar en la vejiga urinaria y que provocan, sí, un tipo de cuadro de lesión. Si nosotros hablamos rápidamente, sí, de este tipo de fenómeno, llegamos a las litiasis y por eso les está hablando un poquito de este fenómeno, porque la litiasis como fenómeno recurrente es las concreciones que suceden en el interior de la pelvis renal, ¿sí? Que descienden por el ureter y llegan principalmente a la vejiga urinaria. Características, nosotros consumimos sales, ¿sí? O minerales, ya sea en nano consumo o micro consumo. Recuerden que tenemos macrominerales, microminerales y nanominerales en absorción en consumo alimenticio. Finalmente, todo lo que consumimos, sí, es un procesamiento y evacuación a través del fenómeno, sí, en este caso del fenómeno digestivo. Y estamos encontrando que en la evacuación de estos encontramos diferentes tipos de fenómenos. Hablamos de la urolitiasis como el fenómeno ya como tal, las piedras clásicas del riñón, las piedras de la vejiga urinaria, que son básicamente concreciones de sales, sí, que nosotros tenemos como precipitaciones en una matriz orgánica. Sí, hablamos generalmente que pongan atención, el segundo punto es las precipitaciones de sal sobre una matriz orgánica, o sea, bacterias, epitelio de escamado, leucocitos. Hablamos inicialmente de fibrina, moco, bueno, perdón, fibrina, purulencia, bacterias, tejido de detritos. Estos van a formar pequeñas eh, masas que pueden adherir, en este caso, a pequeños cristales que se encuentren involucrados. Sencillísimo, si lo queremos imaginar, agarren ustedes una galleta, destruyanla, háganla trizas, pónganla en el piso, dispérsenla en el piso, agarren ustedes una plastilina, ¿sí? Hagan la bolita como una esfera y ruédenla y que la esfera de plastilina, ¿sí? Vaya encima de la galleta. Si hacemos en este pensamiento lógico, entenderemos que la matriz de la plastilina va a recoger a los granos de la galleta y que mientras más veces pase la plastilina encima de la galleta, más se le va a llenar, más se va a ocupar de este proceso. Si en ese momento vuelvo a tener más moco, más fibrina, más bacterias, más células en detritos, ¿sí? O sea, más galleta, ¿sí? Y más plastilina y vuelvo a poderla pasar, evidentemente voy haciendo una matriz más grande de un componente que está obviamente formado por tejido orgánico, bacterias y minerales. ¿Sí queda más o menos? O sea, en términos y en el corte se puede ver como si hubiéramos visto una rocaleta. Si todo el mundo tiene pensado como la rocaleta, que tenemos sabores diferentes conforme la vayamos consumiendo, pues son capas y capas y capas, capas de qué? De fibrina, de moco, bacterias, fibrina, moco, minerales, poco, fibrina, y empezamos a formar una matriz, empezamos a formar una concreción.
¿Sí queda claro cómo se forman? Sí, ¿Si nos doctor. seguimos o no? Por lo menos, por lo menos manitas de que siguen vivos. Sí, Ok, bien, entonces esta característica importante en las localizaciones de estas en las vías urinarias se pueden almacenar en pelvis renal, se pueden almacenar en lo que sería los pilares. Hablamos de pilares, pelvis renal, hablamos de ureter, obviamente vejiga, obviamente en el caso de la uretra. Alguna vez alguna persona me comentó, oye, tú tenías piedras en el riñón, ¿no? Sí, ¿y cómo te fue? Dice, agarra un tubo largo, 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 ¿sí? Que más o menos tenga unos 20, 30 centímetros de ancho, ¿sí? O del tamaño de la boquilla de un bote de esos de basura. Haz un tubo gigante, gigante, gigante y súbelo al quinto piso. En el quinto piso agarras un gato y sueltas al gato al interior del tubo. ¿Qué es lo que va a hacer el gato para poder evitar la caída? Pues va a arañar todo el interior del bote. Así se siente cuando van pasando los cristales de uratos, ¿sí? O los cristales en el interior del tejido urinario. Y dije, ok, creo que sí duele. Entonces, una característica importante que estas infecciones que nosotros tenemos, sí, pueden predisponer. Sí, las pielonefritis pueden predisponer. Hablamos de obstrucciones en general, sí. Hidronefrosis, sí, puede predisponer. Hablamos de factores que también nos llevan al caso a encontrar este tipo de realmente, sí, hablamos de factores como puede ser el pH, sí, hablamos de aquellos que son de pH ácido, oxalatos, alcalinos, estruvita y carbonatos. Sí, ahorita vamos a ver una tabla más o menos de lo que podemos llegar a encontrar, sí. Hablamos de problemas con nutrición, problemas con dosificación de agua, que es muy común que el fenómeno sea normal, pero si le agregas infección, pues generalmente van a poder formar una concreción, una vejiga urinaria distendida como lesión. ¿Sí? Hablamos de una ruptura inclusive de la vejiga a partir del proceso y se han encontrado casos, por ahí existen fotografías en donde se han encontrado casos de 8 o 9 concreciones adentro de una vejiga. Básicamente la vejiga, ¿sí? Ya no tiene espacio para la orina, tiene poliuria el animal porque en el interior tiene 10 piedras que están formando la lesión, ¿no? Si hablamos de lesiones como esta, hablamos de diferentes formas, tipos comunes, hablamos de estruvita, cistina, hablamos de sílice, hablamos de oxalatos, sí que podemos llegar a encontrarlos de forma directa, ¿no? De alguna forma son las que encontramos importantes. Hay, por ejemplo, vean, lo más importante es que esas pequeñas partículas en la de arriba y a la izquierda pueden formar grandes partículas como las que están encima. Vean cómo se ven estas formaciones de cristales moderados, o sea, hubo un poco de fibrina y empezamos a formar la concreción, ¿sí? En la de abajo, vean la cantidad de cristales que se llegan a, básicamente es cristal y no tanto vejiga, ¿sí? En tomas radiográficas laterales encontramos la presencia de estas concreciones. Normalmente se ven alisadas, como se ven en la de abajo, en la de arriba se ven redondeadas, porque es esta canica rebotando en la vejiga de derecha a izquierda, lo que va haciendo que se vaya formando una estructura lisa, redonda o sin bordes. Característica importante de estas, ahí se alcanzan a ver concreciones, sí que inclusive se sabe que algunos patólogos, perdón, no, radiólogos, algunos imagenólogos, algunos los que manejan los ultrasonidos, pueden medio determinar por el tipo de tamaño, en cuestión de aventarle ciertas características, eso lo aprendí apenas con alguien que me lo comentó, de que les dan cierta intensidad en lo que sería la ecografía, le lanzan cierta cantidad de frecuencia y lo que les arroje de regreso les habla del tipo de mineral que están teniendo. Es decir, este es de oxalato, este es de estruvita, etcétera, ¿no? Vemos ahí unas muy comunes, vean el tamaño de la vejiga relacionada con el tamaño de lo que tienen en la concreción. Si se alcanza a ver, inclusive se alcanza a ver, en ese caso, el catéter que se ve en el interior, se ve ahí una tripita en el catéter, viendo esta formación de este tipo de lesiones. Vean esos cuadros que tenemos ahí. Básicamente el tipo de fenómeno, las concreciones bastante fuertes. Evacuarlas sería diferente. Existen medicamentos para disolver y después aspirarlos. Ajá. Una pregunta dice, al retirar estos cálculos mediante cirugía, ¿qué tan normal es que el paciente continúe sin poder orinar y que presente hematuria? Ok, normalmente después de romper cristales y de hacer cirugía se coloca una cánula.
obligatoriamente una sonda con la finalidad de que estemos segurísimos de que el animal sigue orinando, porque el proceso inflamatorio en la vejiga va a hacer que la inflamación se vuelva en el órgano completo, provocando el cierre del cuello en la zona del trígono vesical y evitando la evacuación. Por eso es que se pone una sonda con un catéter duro, que el músculo no tenga la capacidad de contraerlo para que los coágulos generados, la orina generada, el medicamento generado y todo lo que tenga como consecuencia abandone el proceso por goteo y que evidentemente no podamos llegar a formar que la orina se acumule en la vejiga que fue suturada, que finalmente se rompa, o sea, hay una esfaceración de tejido y provocaremos una peritonitis séptica. ¿Ok? Entonces, normalmente la orina, como no le hicimos nada al riñón, tiene que seguir orinando. Esa es una característica importante, ¿no? Si no está orinando, es que se cerró la salida del túbulo o del ureter o del trígono vesical, dependiendo de dónde esté, y que evidentemente puede provocar una lesión de ruptura. Y bueno, pues la cirugía ya no va a tener éxito en la recuperación. ¿Ok? Dame un poquito más, te entiendo un poquito, Samantha, danos un poquito más de contexto. Básicamente el contexto es que cuando hacen operaciones como de cistotomía Ajá. en donde trabajo, los días siguientes pues es muy común que continúen con hematuria. Claro, sí, en el caso de la sangre, sí, tienen que evacuarla, te tiene que ir todavía el fenómeno de cicatrización. Además, recuerden que ustedes están sellando una bolsa que normalmente va a tener líquido. O sea, la forma en la que se sutura una vejiga es con la finalidad de que no haya salida de contenido hacia el peritoneo. Pero normalmente ustedes hacen una cirugía especial para poder hacer este fenómeno. La orina se sigue produciendo y evidentemente el coágulo se vuelve húmedo, porque evidentemente tenemos todavía la bajada de la orina y formando parte de este lavado continuo en la cicatrización. Entonces, sí, en ese sentido, hay evacuación siempre con orina. Perdóname, con sangre. Es muy común. ¿Sale? Y una vía permeable para evitar ese tipo de fenómeno, ¿no? Entonces, vemos un poco. Vean por acá. Acá, vean esta concreción, vean inclusive, vean el tamaño de la lesión, de la lesión renal y la pilonefritis para poderlos hablar de muy común de estos, ¿no? ¿Ok? Bien, ¿vale? Y obviamente tenemos una característica importante. Ajá. Bien, ahí estamos viendo. Entonces, primera, vamos a hacer una tarea. Ujú. La tarea es para el día lunes. Ajá, con cuadro de cristales y origen. ¿Sí? Cuadro de cristales y origen. Entonces ponen, ¿cómo se llama el cristal? Perdón, ¿cómo se llama el cristal? O ¿cómo es el cristal y cuál es su origen? ¿Sale? De tipo de componentes. Sería la primera. Y la segunda, ¿sí? Quiero que veamos en este caso una característica importante es, ¿sí? Existen como tres neoplasias comunes que básicamente nos hablan de los carcinomas renales, ¿sí? Neoplasias comunes para, en este caso, el tracto y para riñón y tracto. ¿Ok? Esa es la tarea para el lunes, muchachos. Cuadro de cristales y origen. ¿Cómo se llama cómo se ve fotográficamente como el que está ahorita? El riñón y su cristal. Y su nombre, perdón. Y hablamos de estrubita, oxalatos, etcétera. Y a la derecha, digo, perdón, y en la misma hoja, en la parte de abajo, ponemos riñón, cuáles son sus tres comunes, si existe algo muy común de ureter, cuáles son los más comunes, si hablamos de vejiga, cuáles son los más comunes, y de uretra, cuáles son los más comunes, que básicamente no hay mucho para dónde correr, son bastante básicos, ¿sí? Y nos hablan de finalmente los procesos, en el caso de los más bien, el feocromocitoma, que es uno de los más comunes, en el caso de la lesión renal, son de los más complicados en cuestión de origen renal normal. La mayoría de las lesiones renales por lesiones neoplásicas no viene por sí mismo, viene por contaminación, perdón, por metástasis, ¿vale? ¿Dudas? Nada, gracias. Ok, No, Doc. Nada. avanzamos a mañana a ver qué nos dice la vida, ¿sí? Si alguien tiene duda, pregunta.